Gloria a Dios. Damos alabanzas, poder, reconocimiento al que hizo los cielos y la tierra, a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él es digno de alabanza, digno de toda nuestra adoración. Y mi alma te bendice. Gloria, gloria, gloria a Dios. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres el verdadero Mesías prometido a la nación de Israel. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenos días y un sincero Dios les bendiga, les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, apreciados amigos, hermanos en la fe, creyentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y a todos por la gracia de Dios que en esta mañana, en este culto dominical, se reúnen con nosotros, donde quiera que ustedes se encuentren, desde el sur de la Patagonia en Argentina hasta el continente asiático, ahí la comunidad latina en la China, todos nuestros hermanos en la faz de la tierra, donde por la gracia de Dios, este programa Tardes de Reflexión con Cristo, y esta es nuestra sección, el culto dominical. Estamos alegres porque Cristo nos salvó. Estamos muy contentos porque Cristo vino un día muy especial a mostrarnos un camino real. Y usted que me está escuchando, usted tiene que saber que no somos dignos. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero dice que hemos sido justificados gratuitamente mediante su gracia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así pues que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y hoy, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó, usted y yo nos podemos presentar delante del tribunal de nuestro gran Dios. Podemos hacer oraciones, presentar este culto dominical, siendo conscientes que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos hechura de sus manos y ovejas de su prado. A todos ustedes un cordial saludo. Yo soy el pastor y evangelista, por la gracia de Dios, Jorge de Cristo. Queremos reunirnos hoy en el culto dominical. A ustedes, amigos que de pronto están enfermos, de pronto no han podido ir a sus diferentes congregaciones, este es el día que hace el Señor. Estemos orando, estemos muy atentos, con mucha reverencia a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia en esta mañana dominical. Alabanzas al Señor y a Jesucristo sea toda la gloria
y vamos a estar ministrando la parte final acerca de lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales. Alabanzas al Señor, y a Jesucristo sea toda la gloria. Ahí donde está usted, apreciado hermano en Cristo, amigo, vamos a inclinar nuestros rostros, nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu sature, llene nuestros corazones, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos oír lo que el Espíritu Santo nos quiere ministrar en esta mañana. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Oramos que no sea el hombre, que no sea yo, sino que sea el glorioso Espíritu Santo, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Y este mensaje dominical exhorte, consuele, pero sobre todo edifique nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, amados hermanos, pueden abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 20 y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nótese que no era Pablo el que hacía los milagros, era Dios. La Biblia nos enseña que toda la gloria le pertenecen solo a Dios y que Él no comparte su gloria con nadie, de tal manera que simplemente somos vasos de barro mediante los cuales nuestro Dios le ha placido depositar nuestro tan grande tesoro, a Jesucristo, en nuestros corazones. Entonces dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. En mucha parte de las Escrituras dice que bajo la sombra de los apóstoles, cuando ellos pasaban, inclusive muchos enfermos sanaban. Usted tiene que entender que no era la sombra de Pablo, no era la sombra de Pedro, era la sombra del Galileo. Aleluya, y a su nombre gloria. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dice el versículo 13, estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba. Exeba era un judío, jefe de los sacerdotes, que hacía exorcismos. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a estos 7 hijos de Exeba, ellos querían liberarlo. Mire lo que les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio
a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado, exaltado, glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de ellos se dedicaban a la santería, la soteriología, la adivinación, la hechicería, la brujería. Asimismo, muchos de ellos, cierto, que practicaban la magia negra, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amados hermanos, amigos, no todo el mundo, no todo creyente, no toda persona puede expulsar en el nombre de Jesucristo los demonios. Recuerden que Satanás y sus demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces, no todo el que invoca el nombre de Jesucristo puede expulsar demonios. Y demonios que se encuentran en otra persona, o espíritus, demonios que pueden poseer un lugar, una casa. Amados hermanos, amigos, se necesita de una vida de consagración, una vida de separación, de dedicación, una vida en Cristo, una vida dedicada a las cosas de Dios. Es necesario también un discipulado en Cristo. Le estoy hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Y tener el sello del glorioso Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Esto significa haber tenido un encuentro personal con Cristo. Y le estoy hablando de un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Quiero retomar la cita Gálatas, capítulo 3, el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y amados hermanos en Cristo, amigos, Dios mantiene su promesa a Abraham. Si usted va a Génesis, el capítulo 17, los versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Muchos, en su ignorancia, piensan que Dios abolió sus promesas para esta generación. Esto no es así. Pese a haber pasado miles de años, salvó a Abraham por medio de su fe. Y nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios, amados, ha bendecido al mundo a través de su siervo Abraham, al enviar al Señor Jesucristo como uno
de sus descendientes. Amados hermanos en Cristo, y tú, amigo, que me escuchas en este culto dominical. Es cierto que las circunstancias han cambiado. Es cierto que vivimos un mundo muy diferente. Es cierto que las manifestaciones de Dios no son para todas las gentes. No podemos obviar que el mundo se olvidó de su creador y la mayoría de creyentes, por influencias demoníacas, también han sido contaminados con espíritu de incredulidad. Como lo dice Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en estos últimos tiempos, algunos, y yo diría muchos, apostatarán de la fe, darán vuelta atrás, negarán la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces ellos se constituyen en ciegos espirituales. El mundo ha cambiado. Hay muchas religiones falsas, pero Dios permanece constante, inmutable y jamás quebrantará sus promesas. Él no puede quebrantar su palabra. Él ha prometido perdonar y lo ha cumplido por medio de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz. Perdonar todos nuestros pecados. Y podemos estar 100% seguros de que Él lo seguirá haciendo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio sempi eterno. Números 23, el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Él habló y te aseguro lo va a ejecutar. Y a su nombre sea toda la gloria. Les recuerdo, amados hermanos, que estamos bajo el tema siendo libres de toda maldición. Entonces, lo contrario sería recibiendo la bendición. Pero definamos qué es una maldición. Definamos qué es una bendición. Ambas cosas son una clara muestra de un poder sobrenatural en lo que hace referencia al oculto, que daña y trae desgracia y maldición. Pero es un poder natural y espiritual de la naturaleza de Dios, referente a la bendición. De hecho, si usted revisa toda la Biblia, esa palabra sobrenatural no existe en la palabra del Señor. Dios no es un Dios sobrenatural. Él es un Dios natural, espiritual, que hace milagros en beneficio de los hombres. Esa palabra sobrenatural no existe en la Biblia. Entendamos esto. Esto que va, amados, de generación en generación. Y esto, hablando de estas maldiciones, esto va a suceder hasta que alguien sepa romper ese poder sobrenatural, como
es el caso de las maldiciones. Porque posiblemente usted que me está escuchando y no tiene al Señor Jesucristo en su corazón y no le ha recibido como Señor y Salvador. De hecho, usted no cree en el Evangelio. Y por no creer en el Evangelio, usted no tiene el Espíritu Santo. Entonces, al usted menospreciar el amor de la verdad, al usted renunciar a creer en el unigénito Hijo de Dios, está sufriendo las consecuencias de muchas maldiciones en sus generaciones. Hay que encontrar entonces la raíz del problema y tomar las medidas adecuadas a fin de ser liberados. Todo este asunto opera mediante la expresión de la palabra. Lo que usted habla puede ser profético y de una u otra forma el poder demoníaco estará obrando, máxime si se trata de maldecir a alguien. Escuche por favor. Mi alma te alaba, Jesús, y a su nombre sea toda la gloria. Muchas veces hay conjuros de maldición que se escriben con palabras y símbolos satánicos. Escuche por favor, no se distraiga, amado hermano, usted amigo que me está escuchando. Esta es la parte central, es muy importante. Alabanzas al Señor y a su nombre gloria. Les decía que hay en muchas oportunidades hay conjuros de maldición, brujos, hechiceros, santeros. Esto se ha escrito con palabras, con símbolos satánicos. E incluso se han encontrado objetos consagrados al poder del mal. Los dogmas, todos estos asuntos de maldiciones se escriben. Se pone inclusive el nombre de la persona. Se coloca el nombre de las familias a los que ellos quieren maldecir. Todo esto, amados, les decía, complementado con objetos consagrados al poder del mal. Y muchas personas, sin saberlo, los conservan y guardan estos escritos, estos objetos, y viven en maldición. Por eso es bueno que usted haga una revisión interna en su casa de los objetos que usted tiene, los escritos que hay por ahí, entre libros, etcétera, etcétera. Pero también hay escritos de bendición para nosotros los creyentes. Le estoy hablando de la Biblia, de la palabra del Señor. Y objetos de bendición. Yo le voy a hablar de objetos de bendición. La vara de Moisés, las tablas de los mandamientos, el maná que descendió del cielo, las trompetas que se tocaron cuando se cayeron los muros de Jericó, y la copa de bendición cuando en nuestras congregaciones celebramos la cena del Señor. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de maldiciones que se trajeron por medio de objetos, en particular bajo la ley de Moisés. Por ejemplo, si a una mujer se le acusaba de serle infiel a su marido, de adulterio, entonces tenía que pasar por una prueba especial. El sacerdote la llevaba al tabernáculo, escribía una maldición y luego mojaba la tinta en un vaso de agua
de modo que las palabras de la maldición se disolvieran en el agua. Entonces así le obligaba a aquella mujer a beber esta agua y pronunciar sobre sí misma esta maldición. Escuchen por favor. Si era inocente, no le pasaba absolutamente nada. Quiere decir que su esposo nunca jamás podría acusarla. Pero si era culpable, su cuerpo sufría terribles cambios. Le aparecían tumores, hinchazones, se engordaba y padecía muchos sufrimientos hasta que ella moría. Alabanzas al Señor y a Jesucristo sea toda la gloria. Isaías el profeta, en el capítulo 54, el versículo 17. Ningún arma forjada, o sea, maldición, contra ti prosperará, y condenarás toda lengua engañosa, toda maldición que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Yo quiero que leamos una versión más aproximada al original, que obviamente es en hebreo. Y quiero leer la versión de la Biblia Kadosh. Miren lo que dice. Estamos hablando de Isaías 54, 17. Dice la palabra del Señor: ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Miren lo que dice: en la corte refutarás toda acusación y tus adversarios serán condenados. Esta es herencia de los siervos de Dios. La recompensa por su rectitud viene de parte de nuestro Dios. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que Yahweh Dios reprenda, dice la Biblia, vino a robar, destruir y matar. Y una de sus armas más poderosas es la maldición a los seres humanos. Esto lo consigue con desgracia, perversión, pobreza, enfermedad, y sucumbiendo cada día más y más al ser humano en el pecado, lo cual, amados, trajo una trágica maldición generacional desde el huerto del Edén. ¿Sabe cuál fue esa maldición? La muerte espiritual y la muerte física. Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23, nos declara que la paga de la maldición del pecado es la muerte. Muchas personas viven de mal en peor. No consiguen empleo. Sus finanzas son llevadas abajo hasta la quiebra de sus negocios. Sus emprendimientos nunca prosperan y no hallan gracia en sus solicitudes de trabajo. Entonces, el mundo, por incidencia demoníaca, se les viene encima, y muchos de ellos quedan en la indigencia, viviendo debajo de los puentes. Comienzan a robar para alimentar la maldición de las drogas y el alcohol. Y por último, la mayoría pierden la salvación de sus almas
acudiendo al suicidio. La Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 8, el que practica el pecado es maldito, pues el diablo es el padre de toda mentira y de toda maldición. Pero para esto y en esta mañana dominical traemos excelentes noticias. Para esto apareció el Hijo de Dios y dador de toda bendición, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer la maldición y las obras del diablo. Usted dirá, no, es que yo soy un creyente. No, yo soy un hijo de Dios. Y a mí ninguna maldición del diablo me puede tocar. Eso es lo que usted puede expresar. Permítame, por favor, le explico. Algo muy importante. Todos tenemos aspectos en que la tentación es muy fuerte y tenemos hábitos difíciles de vencer. Y me estoy dirigiendo a creyentes nacidos de nuevos. Esas debilidades, alabanzas al Señor y a su nombre, gloria, no maldicionales o no maldiciones, esas debilidades, mi alma te alaba, Jesús, dan a Satanás una base y le muestran dónde podemos ser vulnerables a fin de acusarnos delante de Dios Padre. Por lo tanto, debemos contender con esos aspectos vulnerables, y uno de esos caminos es huir de las tentaciones, de las pasiones juveniles. Recuerden que cuando la mujer de Potifar quiso tentar a José aún desnudo, dice que él huyó de la mujer de Potifar. Hay que huir de la tentación, de las pasiones juveniles, de esos negocios torcidos, de esas invitaciones raras, de esas amistades que no edifican para nada. Así, si tenemos dificultad con algún pecado en particular, como lo es, por ejemplo, la envidia, la mentira, debemos de seguir estos 3 pasos con el propósito de alcanzar victoria contra la práctica pecaminosa. Alabanzas al Señor y a su nombre sea la gloria. Número 1, buscar la llenura y el poder del Espíritu Santo. Número 2, tenemos que huir de las situaciones, lugares, ambientes que nos inciten a caer en ese pecado. Y mejor, amados, llenar nuestra mente con el estudio de la palabra del Señor, con las alabanzas, buscando la comunión íntima con nuestros hermanos en la fe. Número 3, buscar la ayuda del cuerpo de Cristo. Amados, aceptar nuestra necesidad que oren por nosotros. Tenemos que buscar a los hermanos en nuestras congregaciones, en los grupos de oración, que ellos oren por fortaleza espiritual. Ahora, al creyente nacido de nuevo y sellado con el glorioso Espíritu Santo,
al creyente nacido de nuevo y sellado con el glorioso Espíritu Santo, jamás lo puede alcanzar una maldición, sencillamente por el intercambio divino del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hecho por ti, hecho por mí, hecho por nosotros maldición, para que nosotros, amados, en Cristo recibamos la bendición de Dios. Pero muchos de nuestros familiares no creyentes y que conviven con nosotros pueden ser y son portadores de muchas maldiciones que en un momento dado pueden contaminar, enrarecer los ámbitos espirituales y los lugares naturales donde se vive. Y damos gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, que a los hijos de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de miedo, sino que hemos recibido en Cristo espíritu de poder, espíritu de autoridad para reprender las obras del diablo. Y podemos, mediante el poder de la oración y en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, expulsar y echar fuera todos los demonios de maldición generacional desde la primera hasta la última generación. De tal manera que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, invocando la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, mediante una oración de fe, mediante una vida de obediencia a Dios, podemos romper en otras personas las maldiciones que les hacen ser miserables, desgraciadas, e invitarlas a que se conviertan a Dios por medio, escuchen por favor, por medio del arrepentimiento, por medio de la conversión, por medio de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que la lucha del hombre, que nuestra gran batalla no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por eso la exhortación del Espíritu Santo, cuando dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente ante las acechanzas del maligno. En Gálatas capítulo 3, el versículo 13, para terminar, amados, nos muestra cómo en Cristo Jesús somos libres de toda maldición generacional. Amados, Cristo nos redimió de la maldición generacional de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sabe por qué? Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del glorioso Espíritu Santo de Dios. Padre, Señor Jesucristo, he predicado tu palabra en esta mañana dominical
Y yo te pido, Señor, que bendigas a cada familia, a cada hermano, y que en el nombre de Jesucristo ahora mismo se rompe toda maldición generacional, se rompe toda desgracia en sus vidas. Y hoy, Señor, el sol de justicia resplandece en sus corazones. Padre, te doy gracias y te suplico, Señor, para que traigas sanidad a los enfermos, libertes a los cautivos. Aleluya. Y tu palabra, Señor, corra como ríos y el nombre de Jesucristo sea levantado y puesto en alto. Un sincero Dios les bendiga y nos estaremos viendo hasta nuestro próximo culto dominical. Y recuerden, amados hermanos, amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.